Muy bien, vamos a ver un ejemplo más. El ejemplo dice lo siguiente: de acuerdo con la figura, hallar la fuerza resultante sobre la carga Q3, sobre esta carga. Bien, de acuerdo a las cargas, la fuerza 3,1, es decir, esta fuerza, como las cargas son de diferente signo, entonces habrá una fuerza de atracción, ¿sí? Y la fuerza 2,3 será una fuerza de repulsión porque tienen el mismo signo. Entonces la fuerza 1,3 tendrá o recibirá más bien una fuerza en esta dirección, y la fuerza 2,3 tendrá una fuerza en esta dirección. Y bueno, trazamos un eje coordenado sobre la carga Q3, ¿sí? Ahí está el eje Y y el eje X. Vemos que la fuerza 2,3 se dirige en un ángulo hacia el cuadrante 1 y la fuerza 1,3 se dirige hacia el eje X negativo. Bueno, la fuerza 2,3, esta de acá, tiene un ángulo de inclinación, por lo tanto hay que obtener sus componentes rectangulares tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a trazar una línea punteada paralela al eje Y hasta que intersecte con el eje X, y lo mismo para la otra componente rectangular. Vamos a trazar una paralela así, del eje X hasta intersectar con el eje Y. De esta manera, ahí está, la línea paralela intersecta con el eje X y aquí dibujamos la otra. Y estas dos fuerzas serán las componentes rectangulares de la fuerza 2,3. Vamos a llamar a esta F23X y a esta la vamos a llamar F23Y. Son dos vectores. Bien, vamos a empezar por calcular el ángulo formado entre el segmento de 28, y el segmento de 29.75. Este ángulo que está en color blanco. Y bueno, como se trata de un triángulo rectángulo, la figura, ¿sí? Pues vamos a usar una razón trigonométrica que relacione estos dos lados. Como vemos, aquí está el cateto adyacente, ¿sí? Y aquí está la hipotenusa. La razón que relaciona estos dos lados de un triángulo rectángulo es la función coseno, que se define como cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces vamos a sustituir y obtener el ángulo, ¿sí? Para obtener el ángulo usamos el arco coseno del cateto adyacente entre la hipotenusa. Y sustituyendo datos, nos queda como arco coseno de 28 entre 29.75. Vamos a realizar el cálculo. Para poner el arco coseno ponemos shift y luego coseno. Vamos a mover aquí esto, 28 entre 29.75. Eso nos da un ángulo de 19.74. El ángulo es de 19.74. Ahora necesitamos el ángulo de acá, pero pues es el mismo por trigonometría, ¿sí? El ángulo opuesto por el vértice es el mismo, por lo tanto este ángulo va a ser igual a este ángulo. Entonces el ángulo formado entre la fuerza 2,3 y el eje X es de 19.74 también. Repito, porque estos dos ángulos son opuestos por el vértice. Después vamos a hacer el cálculo de las fuerzas, de la fuerza 1,3, ¿sí? Que va en esta dirección, y de la fuerza 2,3 que va en esta dirección, con la ley de Coulomb, la cual nos dice que la fuerza electrostática es igual a la constante por el producto de las dos cargas dividido entre la distancia al cuadrado. En este caso le pusimos 3,1 porque es la fuerza que se dirige de la carga 3 a la carga 1. Entonces sustituido nos queda como 9 por 10 a la 9, que es la constante K, la carga 3, que tiene un valor de 6 microcoulombs, y la carga 1, que tiene un valor de 3 microcoulombs. Y eso lo vamos a dividir entre su distancia,
de estas dos cargas, que son 28 centímetros, que pasado a metros es 0.28, y lo vamos a elevar al cuadrado. Vamos entonces a realizar la cuenta de esta fuerza, ¿sí? Entonces nos queda como 9 por 10 a la 9 por 6 por 10 a la menos 6 por 3 por 10 a la menos 6, dividido entre 0.28 y lo elevamos al cuadrado. Esto nos da un resultado de 2.066 newtons. Ese va a ser el valor de la fuerza 3.1, la fuerza que va de la carga 3 a la carga 1. Y lo mismo hacemos para la fuerza de la carga 3 a la carga 2, pero es una fuerza de repulsión que se dirige hacia acá. Entonces aplicamos la ley de Coulomb también. Nos queda 9 por 10 a la 9 por 6 por 10 a la menos 6, que es el valor de la carga 3, por 4 por 10 a la menos 6, que es el valor de la carga 2. Le pusimos F32 porque es la fuerza de repulsión que hay entre la carga 2 y la carga 3. Entre su distancia, que son 29.75 centímetros, que ya transformados a metros, es igual a 0.2975. Y hacemos también el cálculo. Vamos a ver entonces, abrimos paréntesis, 9 por 10 a la 9 por 6 por 10 a la menos 6 por 4 por 10 a la menos 6. Todo esto dividido entre, abrimos otro paréntesis, 0.2975 y lo elevamos al cuadrado. Nos da una fuerza de 2.44 newtons. Ahí están el valor de las dos fuerzas, ¿sí?, que vamos a necesitar para hacer nuestro análisis de fuerza sobre la carga 3. Vamos a pasar estas dos fuerzas para este lado. Entonces te pido que anotes o tomes un screenshot porque vamos a borrar. Muy bien, continuamos entonces. Ahí están ya nuestro triángulo rectángulo, el valor de las dos fuerzas, que nos dio la fuerza 3.1 de 2.066 y la fuerza 3.2 de 2.44. Entonces vamos a recordar ahora que la fuerza resultante, una fuerza que está sobre un plano cartesiano, va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas en x al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en y al cuadrado. Y que la componente rectangular en el eje x de una fuerza es igual a la fuerza por el coseno del ángulo, ¿sí?, siempre y cuando el ángulo toque al eje x, ¿sí?, y la componente de la fuerza en y es igual a la fuerza por el seno del ángulo. Insisto, los ángulos deben de tocar al eje de las x, si no, no nos sirven estas fórmulas. Bien, esto es un recordatorio de vectores. Vamos entonces a analizar las fuerzas que intervienen en el eje x. En este caso es la componente de la fuerza 2,3 en x, ¿sí?, y la fuerza 1,3. Entonces vamos a poner F32, ¿sí?, que es esta fuerza, por el coseno del ángulo, que es 19.74, positivo porque se dirige hacia el eje de las x, positivo, ¿sí?, menos la fuerza 3.1. ¿Por qué menos? Porque se dirige hacia el eje de las x, negativo, ¿sí? Entonces vamos a poner la fuerza 3.1. Y eso va a ser la sumatoria de las fuerzas en x. Vamos a sustituir el valor de la fuerza 3.2, aquí lo tenemos, 2.44, por el coseno de 19.74 menos el valor de la fuerza 3.1, que es de 2.066. Entonces vamos a realizar la cuenta, ¿sí? 2.44 por el coseno de 19.74 menos 2.066 y nos da un resultado de 0.2306 newtons sobre el eje de las x, o sea, la fuerza sobre este eje, ¿sí? Y lo mismo hacemos para
las fuerzas que intervienen en el eje Y. Analizando el plano cartesiano, solamente es una fuerza, la componente de la fuerza 2,3 en el eje Y, ¿sí? Que lo vamos a obtener como F32 por el seno del ángulo, aquí está, ¿sí? El seno de 19.74, sustituido nos queda 2.44, que es el valor de la fuerza 3,2 por el seno del ángulo. Entonces realizamos la cuenta, 2.44 por el seno de 19.74. Esto nos da un resultado de 0.824 newtons, ¿sí? Entonces ya tenemos la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a obtener entonces la fuerza resultante sobre la carga Q3 con la fórmula que tenemos acá, ¿sí? Entonces vamos a sustituir, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en X, que nos dio 0.2306, lo vamos a elevar al cuadrado, más la sumatoria de fuerzas en Y, que nos dio 0.8241, lo vamos a elevar al cuadrado, y a todo esto le vamos a sacar raíz cuadrada. Entonces vamos a proceder a la cuenta, ¿sí? 0.2306 al cuadrado más 0.8241, aquí olvidé poner paréntesis, sí, ahí está, 0.8241 al cuadrado, vamos a dar igual y le sacamos raíz a este número y nos da un valor de 0.855 newtons. Eso quiere decir que la fuerza resultante sobre la carga 3 debido a estas dos cargas va a ser de 0.855 newtons. Ahora, ¿en qué dirección? También con vectores podemos saber la dirección de esta fuerza, ¿sí? Recordar que el ángulo de la fuerza resultante lo vamos a obtener como la tangente inversa de la sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X. Esto porque se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Y entonces vamos a usar la función arco tangente para determinar el ángulo de la fuerza resultante. Entonces, sustituyendo, el ángulo va a ser igual al arco tangente de la sumatoria de fuerzas en Y, que nos dio 0.8241, entre la sumatoria de fuerzas en X, que nos dio 0.2306 newtons, y vamos a realizar el cálculo. Entonces ponemos shift tangente, ¿sí? Ahí está el arco tangente, vamos a dividir 0.8241 entre 0.2306 y le vamos a dar igual. Nos da un ángulo de 74.36 grados, ¿sí? Eso quiere decir que la fuerza resultante tendrá una dirección de 74.36 grados. Entonces, la fuerza resultante será un vector que se dirige hacia acá, ¿sí? Con una intensidad de 0.855 newtons y un ángulo de 74.06. Y ese es todo el problema.